Y seguimos aquí en este espacio, como siempre, escuchando las propuestas, las iniciativas que podrían presentar los candidatos al Senado de la República. Y tenemos el gusto de tener esta mañana a una colega periodista, que ahora está del otro lado, en la otra extremo, obviamente, de la barra, como dicen por algunos sentidos. ¿Verdad? Mi estimado Leti, qué gusto saludarte esta mañana. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Edgar. Muy buen día y muy buen día también a todo el auditorio y aquí a los camarógrafos, que algunos ya nos conocemos de muchos años aquí. Sí, exactamente, Leti. Y preguntarte primeramente, ¿cómo fue que una periodista, primero, obviamente ya te estaba empezando la gente a ubicar ahora ya en la búsqueda, obviamente, de un escaño en el Senado, cómo ir precisamente al tema político? ¿Cómo se puede hacer este cambio? Fíjate que yo creo que como periodistas lo que más podemos rescatar que tenemos es el conocer la ciudad. Precisamente el haber contado historias, el hacer reportajes, el entrevistar a tantas figuras, te das cuenta todo lo que padece la ciudad. Y en una coyuntura en la cual se me hace una invitación propiamente por Movimiento Ciudadano, yo dije, pues va, ¿no? Va porque creo que la indignación que tenemos muchos ciudadanos sobre la clase política tradicional en el país, es momento de decirle, ya basta. Creo que también aquella frase que por años nos dijeron que en la política y en la religión mejor no meterse, ha sido el lastre que nos ha dado a los ciudadanos el no acceso a la toma de decisiones. Y yo parto de la lógica que entre más ciudadanos valientes abramos brecha para participar, vamos a minorar un poco este temor y este miedo que da entrar a una campaña política, y te lo digo que sí, porque realmente tu vida se expone de una manera pública que ni siquiera tú le imaginabas, conocen todo de ti, y no está mal que conozcan de ti, sino lo que más grave está es cómo pueden manipular mucha información sobre tu persona. Y hacen campañas en tu contra, Leti, como ya te tocó precisamente con este asunto de Sonora Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y es cuando dices, caray, todo esto pasa, ¿no? Es increíble las campañas negras que existen, y claro, todo esto es para manipular la información y para que ganen los que siempre han ganado en nuestro país, ¿no? La misma clase política. Y creo que entre más ciudadanos conozcamos, nos empoderemos, exista esa presión social verdadera, nuestro país va a cambiar. Yo estoy convencida totalmente que no es una persona la que va a dar el cambio en el país, ni en tu comunidad, ni en tu estado. Solamente el conjunto de ciudadanos organizados de manera colectiva bajo un propósito es lo que va a hacer que quienes tomen las decisiones, quienes tienen el curul o quienes están al mando de un gobierno, van a actuar en consecuencia. Esta es una trinchera que a mí se me abre, y bajo ese discurso es como yo lo quiero hacer llegar. Quiero ser una senadora, y yo digo una senadora de las personas comunes porque también es muy importante resaltar esto. Yo soy una persona común que vive en una colonia pues común, yo creo como la mayoría de los mexicanos, que vivo, creo que soy de los pocos candidatos al Senado que vivo en Sonora, que sé precisamente lo que Sonora necesita, y que creo firmemente en que la democracia en el país se tiene que reivindicar. Y la manera de reivindicarlo es que los ciudadanos participen y que la campaña no es el fin. La campaña es solamente un vehículo de quienes en este caso aspiramos, y que los ciudadanos pueden ver en quién van a votar o no, pero todo esto apenas empieza, es decir, ¿qué vas a hacer o qué han hecho quienes han ocupado esos puestos de elección popular durante su mandato en beneficio de los ciudadanos? Oye, Leti, platícanos un poquito, ya van alrededor de 2 semanas, un poquito más de campaña, y hemos escuchado algunas propuestas en conjunto con Toño Estiazarán a través de esta coalición que conforman ustedes dos al Senado de la República, y ayer incluso utilizando plataformas como el change.org. Platícanos un poquito respecto de estas propuestas. Sí, efectivamente, volvimos a hacer un énfasis en la propuesta que le llamamos nosotros cero privilegios a la clase política, donde por supuesto que está la eliminación de las pensiones a los expresidentes. Eso, la verdad, es una violación total a los ciudadanos, porque según nuestra Constitución nosotros no mantenemos virreyes. Sin embargo, los presidentes por un decreto presidencial se han otorgado esas pensiones, no es porque estén en la Constitución, hay que eliminarlas, pero también hay que eliminar los plurinominales, porque los plurinominales nacieron para esa representación de ideologías, pero en fin, no han servido para nada, simplemente han representado un grupo de poder. También estamos en el cero financiamiento público a los partidos políticos. Creemos que las instituciones de partidos políticos deben crearse, claro que sí, es una parte de la democracia, pero también los miembros activos deben mantener esas instituciones. En segundo, la eliminación del fuero. Creo que la justicia debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual, y en la eliminación del fuero va precisamente la reforma constitucional al 108, en la cual por primera vez
queremos establecer que quien ejerza las funciones de presidente de la República pueda ser enjuiciado por actos de corrupción. Hasta ahorita ese 108 constitucional ha sido el candado para todos los presidentes y por lo tanto, así como este que tenemos hoy, Enrique Peña Nieto, no ha podido someterse a ningún proceso porque ese es un candado. Entonces, creemos que quienes son servidores públicos o representantes públicos se les debe de aplicar la ley por igual. Y los privilegios a la clase política es algo que debe de eliminarse, porque si estamos hablando de que queremos combatir también la desigualdad en nuestro país, ese es un punto medular. La gente quiere saber que la política le va a servir a ellos, ¿no? Que en verdad un ciudadano común y corriente va a ocupar ese cargo, pero para hacer una política que sirva de un bien común y no para servirnos a unos. Entonces, en la plataforma change.org ponemos el reto para que la gente se sume a votar y también vea el video explicativo de lo que estamos haciendo en esta propuesta. Oye, Leti, ahí para eso requieren mucho apoyo, obviamente, del Congreso. Necesitan que Movimiento Ciudadano y el PAN y el PRD, obviamente, tengan espacios en el Congreso de la Unión, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros estamos haciendo esta campaña, precisamente porque necesitamos que haya contrapesos en la representación ciudadana. Necesitamos, y de mi parte, claro, llegar a ser senadora para implementar estas iniciativas y por lo tanto buscar la aprobación de este tipo de iniciativas y de otras tantas que van en el combate contra la corrupción. Que te puedo comentar yo de manera personal, uno de mis objetivos, y me lo han dicho, ¿cuál sería la primera que harías? Pues una reforma a las leyes de ingresos y una reforma a las leyes de administración pública, porque creo conveniente que es el momento de sacar el efectivo del erario público. Las contrataciones públicas se deben de hacer bajo sistemas de contratación tecnológicas, como un sistema blockchain, que son candados, ¿no? Son candados tecnológicos donde se maneja y se rastrea todo el recurso que hay para una contratación pública, pero ya no hay dinero, ya no hay ese efectivo dentro de la administración pública. Por años, la verdad, el gran problema ha sido la corrupción. En 2017, más de 7,000 millones de pesos nos costó la corrupción en el país y ha sido pues un botín político, ¿no? El poder acceder a ese dinero suelto, y creo que es momento de sacar ese efectivo de las arcas públicas en las administraciones, que por ley y por otros sistemas tecnológicos hagamos las contrataciones públicas, las obras, para ver una rastreabilidad totalmente del dinero, y entonces, entre menos dinero efectivo exista en las arcas públicas, pues menos tentación habrá. Las leyes han sido muy buenas en cuestiones de combate contra la corrupción, pero si no tenemos el componente tecnológico para poner todos los candados, va a ser muy difícil, y esto también va a resultar en que los gobiernos nos van a costar menos, porque la tecnología viene a eficientar muchísimos procesos, ¿no? ¿Crees que se puede acabar la corrupción en México y aquí en Sonora, por ejemplo? La corrupción, yo creo que ni siquiera en el mundo se va a acabar por completo. La corrupción se tiene que controlar y se tiene que mitigar. Siempre va a haber espacios en los cuales exista la posibilidad de que haya ese tipo de acciones. Sin embargo, tenemos que establecer todos los controles para minorar y a mínimos porcentajes que exista esa fuga, ¿no? Ese desvío. Porque hay que hablar sincero, y ahorita me gusta que me lo comentas. Hay gente que por populismo crea alguna propuesta, alguna promesa que es irrealizable con el propósito de ganar esos votos, pero creo que a la gente le tienes que hablar con la verdad, ¿no? Los procesos para combatir la corrupción en las administraciones públicas deben ser tajantes, pero sí debemos saber que mientras en nuestra condición como servidores públicos exista el acceso, por ejemplo en este caso, a efectivo de manera fácil como lo existe en las administraciones públicas, corremos más el riesgo. Entonces tenemos que crear más tecnología para cerrar y tener más candados y tener más vigilancia sobre el dinero público. Perfecto, Leti. Pues esta parte de los planteamientos y las propuestas que está realizando Leticia Cuesta, candidata al Senado de la República por Sonora, para que también la siga a través de redes sociales, porque es muy activa. Obviamente, como buena periodista también es muy activa de redes sociales, para que le siga también en su recorrido por todo el estado de Sonora. Leti, fue un gustazo tenerte por acá. No, gracias. Bienvenida, gracias. Y que no sea la última vez que tengamos contigo acá por acá. No, muchas gracias, y gracias a la gente también que nos está escuchando, y lo que le puedo decir es que siempre vote informado. Perfecto, gracias, Leti. Gracias. Leti Cuesta con nosotros aquí en BB Noticias.